Entre las parroquiales, en los avisos, yo les vengo comentando a los compañeros el conflicto que estamos teniendo con los despidos. Estuve comentando que de los 71 primeros despidos que tuvimos en los sitios terminamos con 4. Ahora hubo más despidos en el Ministerio de Justicia y en el ESMA, así que bueno, que la lucha fue muy dinámica durante esos tiempos, que tuvimos gran ayuda de los organismos internacionales, de los organismos de derechos humanos, por supuesto, de la justicia, que le reclamó al gobierno nacional que conserve la prueba, ¿no? Y por lo tanto los sitios tienen que estar mantenidos abiertos. Así que bueno, se inicia otra ronda del conflicto y seguramente dentro de 3 meses, cuando venza otro contrato, pues saben que vencen los contratos, bueno, que también estamos muy contentos porque con la asociación que tenemos en el Olimpo pudimos pagar los salarios de todos los compañeros despedidos, los de este sitio, que son 2 nada más, y los demás sitios también. Así que, como siempre, les pedimos la colaboración a todo compañero que pueda colaborar. Ahí la compañera Emma, que se va a parar. No se para más, porque siempre decimos que se pare 2 veces. Así que todo el compañero que pueda colaborar, ese dinero va para el fondo de lucha. Bueno, que seguimos teniendo actividades, que tenemos 3 programadas. El 5 de octubre es un día de limpieza, vamos a limpiar el Olimpo como parte de seguir aceptando, no alejarnos del lugar, sino al contrario, seguir permaneciendo. El que pueda trabajar viene, el que viene a hacer mate, viene a hacer mate. Pero están todos invitados. El día 19 de octubre se hace una peña, después les mandamos el flyer. Y estamos pensando en diciembre, que se cumplen 20 años de la CONADEP, y también un aniversario más de la toma del sitio, hacer un gran festival y, si podemos, un gran mural adentro del sitio. Con lo cual estamos también invitando a todas las organizaciones sociales y políticas del barrio que nos acompañen, como nos acompañaron en el abrazo hace 4 meses que hicimos un abrazo acá en Olimpo, o como nos acompaña habitualmente en la marcha Orleti-Olimpo, que se hace todos los años. Así que bueno, gracias, y le dejamos a Guillermina la presentación. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos ya en la mitad de nuestro ciclo que hemos llamado la llama de la resistencia, ¿no? En el que vamos viendo distintos episodios de la organización y de las luchas populares en la Argentina, que, como venimos diciendo, tenemos una historia muy rica al respecto. Y hoy tenemos un invitado especial para tratar un tema bien pulenta, bien fuerte, ¿no? Nicolás Íñigo Carrera es historiador, es un historiador marxista, investigador del CONICET, jubilado en este momento, pero él sigue investigando. De hecho, él ha sido uno de los fundadores del PIMSA, que es el programa de investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina, que es un grupo que veníamos charlando sobre eso, que ya cumplió 30 años, está transitando sus 32 años de existencia, de mucha investigación, de publicaciones propias. De hecho, tienen una página en internet que, si ustedes quieren, pueden ingresar ahí, pimsa.ar, donde pueden acceder a las investigaciones que este equipo viene produciendo desde hace mucho tiempo, presentaciones de libros, sus actividades y demás. Y en ese contexto, él ha venido investigando hace muchísimos años, lo cual se ha publicado en artículos en revistas académicas, capítulos de libros, libros con otros autores y también libros propios, sobre distintos momentos justamente de la lucha organizada en la Argentina, el análisis sobre cómo se constituyó el capitalismo específicamente en la Argentina y justamente cómo se articularon las luchas, las resistencias en contra del capitalismo en distintos lugares de la Argentina, ¿sí? Así que, por eso nos pareció que era la mejor persona para venir a charlar con nosotros hoy, porque tiene una vastísima investigación, un poco de lo cual nos va a contar en este rato. Como siempre, comienza con su exposición y luego abrimos a las preguntas. Así que muchísimas gracias y bienvenido.
Bueno, yo quiero hacer una aclaración. En general, yo trato de hablar sobre los temas que he investigado específicamente. No he investigado específicamente el cordobazo, aunque trabajé con gente que sí lo hizo. Trabajé muchos años y, bueno, consideré que eso me habilita por contagio a hablar algo del tema, que curiosamente la semana pasada estuve participando de lo que se llaman las, creo que es 21ª o 19ª, no me acuerdo, jornadas interescuelas, departamentos de historia, que es como un gran congreso de historiadores en el que, bueno, además de que presenté algún trabajo sobre la década del 30, que es mi especialidad, presentamos varios libros. Y entre las presentaciones de los libros habló un historiador rosarino que planteó, revivió un poco lo que había significado el cordobazo para nuestras generaciones. Y decía veníamos de una serie de golpes recibidos muy fuertes del campo popular, la muerte del Che en el año 67, la masacre de Tlatelolco en el 68, y el cordobazo es como que cambió esa tendencia tan negativa que se venía padeciendo. Eso me recordó una anécdota que la verdad que no sé cuánto tiene de verdad y cuánto de exagerado, pero sé que existió. A comienzos del año 69, o quizás finales del 68, pero creo que fue a comienzos del 69, hubo una reunión de politólogos, sociólogos, economistas de izquierda, donde con gran desazón se planteó: en la Argentina no pasa nada, ni va a pasar nada. Y pocos meses después pasó lo que pasó. Sí. Lo más interesante es que eran top, ¿no? Eran como los máximos exponentes. No sé exactamente quién era, pero tengo el recuerdo vago, pero puedo estar equivocado, que esa reunión se hizo en el Instituto de Itela. Era gente progre. Bueno, hay también una referencia que no tengo acá, no la traje, pero voy a tratar de citarla de memoria, en un libro de Juan Carlos Marín, donde dice que el cordobazo sorprendió a todos, nadie intervino, y que quizás por eso, nadie intervino en el sentido de conducirlo, ¿no? Y quizás por eso pudo realizarse. Entonces, bueno, ya entramos en el tema. Yo tengo acá un punteo, que parte voy a leer y parte voy a referir, sobre el cordobazo. No se puede considerar el cordobazo como un hecho aislado, sino que solo adquiere significado en el proceso que recorre el país y en el que también el rosariazo de septiembre es un momento fundamental. Finalmente, cuando uno plantea lo del cordobazo, empiezan a recordar otros azos: chipoletazo, casildazo, bueno, hay miles de azos, pero como si fuera una sumatoria
de hechos todos iguales, y no es así. Son hechos donde cada uno tiene su sujeto, su protagonista, y tiene también sus metas, que no son las mismas para todos. Sin embargo, todos van a conformar ese movimiento de oposición que incluye desde oposición a políticas de gobierno, oposición al gobierno mismo y oposición al sistema. Todo eso está involucrado en ese gran movimiento del que Colobazo forma parte. Dudé mucho si leer esto que tengo acá, que es una descripción de los hechos. No sé si a ustedes les parece que vale la pena. Sí. Bueno, esto lo tengo que leer porque de memoria no lo sé. El 29 de mayo, alrededor de las 10:30 de la mañana, los trabajadores comenzaron la huelga en la fábrica. Ustedes recuerdan que las dos grandes líneas que había en el sindicalismo, la línea que conducía Elpidio Torres y la línea en la que era figura Agustín Tosco, se ponen de acuerdo en hacer una huelga, en adherir a la huelga que se había declarado a nivel nacional, pero con movilización y saliendo de los lugares de trabajo para el día 29. Entonces, los aproximadamente 4.000 obreros de Nesmata abandonan la planta de Santa Isabel, los obreros de Luz y Fuerza dejan también las usinas de PEC y van a ir marchando, ¿no?, hacia el centro de la ciudad. No participan los trabajadores, por lo menos como organización, de Fiat Concord, porque todavía el sindicato estaba en manos de la línea patronal, de la amarilla. Marchan entonces encolumnados, dispuestos a llegar al centro. También hay numerosos grupos de estudiantes de la Universidad Nacional que avanzan desde el barrio Clínicas hacia el centro, junto con estudiantes de la Universidad Católica y de la Federación de Estudiantes Secundarios. Los trabajadores de Luz y Fuerza iban pertrechados con bombas molotov, ondas, clavos miguelitos y provistos de gran cantidad de bulones, barras de acero y otros objetos contundentes. La policía estaba custodiando desde temprano los lugares estratégicos de la ciudad, no dejaba entrar a la zona céntrica y a medida que las columnas iban llegando, empezaron a chocar con la policía y la gendarmería, que usaban gases lacrimógenos para dispersarlos. Pero, ¿qué pasa? Que las policías federal y provincial terminan siendo incapaces de controlar la situación. Cuando llegan los obreros de Luz y Fuerza, se produce una reacción en cadena y a los pocos minutos empiezan los enfrentamientos en todas las esquinas del casco céntrico. Se hacen fogatas, se levantan barricadas, a las que las familias que viven en el centro de la ciudad colaboran tirando objetos para que se pongan las barricadas. Y se da, bueno, el hostigamiento de la policía. Eso lo hemos visto en películas, ¿no?, en noticieros, como la policía finalmente tiene que retroceder. En los grupos que avanzaban y retrocedían frente a la policía, había personas que impartían órdenes que eran rigurosamente cumplidas, controlando, por ejemplo, que no hubiera pillaje. Bueno, avanza la columna de Nesmata
y luego de varios enfrentamientos con la policía, ingresan a la ciudad por diversos grupos y ahí se produce un hecho, hay unos tiroteos y en uno de esos tiroteos es asesinado el obrero Máximo Mena. Y ahí cambia la característica del cordobazo. La noticia de la muerte de Mena se difunde rápidamente y la indignación fue incontrolable. Los grupos organizados, esto cuenta uno de los protagonistas, ¿no? Los grupos organizados que teníamos fueron desbordados por la gente y ya cada grupo armaba barricadas por su cuenta. Las masas atacaron empresas, particularmente de Estados Unidos, el casino de suboficiales del ejército, la confitería La Oriental, y quemaron casi todas las seccionales de policía y los puestos policiales. Los manifestantes quedan dueños del casco céntrico, se levantan nuevas barricadas de donde se apedrea y rechaza a la policía, y se llega a una situación que ha sido caracterizada como la toma de la ciudad. La ciudad es tomada por los manifestantes. La policía totalmente superada y se queda sin gases y sin nafta. Según el cálculo de Tosco, hubo unas 50.000 personas peleando en la calle. Hasta las 5 de la tarde en que interviene el ejército y A las 8 de la noche, cumpliendo lo que había en el plan del sindicato, saltan los tapones de la oficina central y dejan a Córdoba oscuras, en un apagón que duró 4 horas. A la noche son tomadas comisarías y sedes de la policía en la periferia de la ciudad, pero frente a la presencia del ejército, que no había sido prevista por los dirigentes obreros y estudiantiles, la gente siguió moviéndose por su cuenta en grupos que se organizaban espontáneamente. Pero ahora los grupos que estaban previstos para actuar, para desencadenar lo fundamental y para mantener la coordinación, continuaron actuando en forma permanente. La gente se desplazó entonces por los barrios y también tomó la periferia. Finalmente el ejército logra desalojar el centro y después vienen las detenciones y el juicio, ¿no? Los juicios a los dirigentes. A Tosco lo condenan a 8 años y algo más de prisión, en fin, a Valle y a otros, incluso más que a Tosco. Bueno, en síntesis, y acá va más a la parte de análisis. En los hechos del 69, allá pensando ya en Cordobazo, pero también en los Rosariazos, comienza a emerger una fuerza social con disposición al enfrentamiento, acaudillada por la clase obrera. Y esto yo creo que es uno de los puntos fundamentales para entender el papel del cordobazo. El proletariado industrial se pone a la cabeza de esa fuerza que se está empezando a constituir. Se abre así un nuevo periodo en la historia de las luchas sociales y políticas argentinas, porque emerge una alianza social que se venía gestando desde la década y media anterior, o sea, desde el 55, fuerza que, como dije, está acaudillada por el proletariado industrial, que disputa el poder a las clases dominantes, con fuerza hasta entonces desconocida en la Argentina, y comienza esa fuerza social a constituirse con la meta de construir una sociedad no capitalista, una sociedad socialista. Acá voy a hacer un paréntesis que no sé si será de las cosas que después reveremos, pero una de las cosas que más me impresiona es
cómo gente que supuestamente está defendiendo las luchas de los 60 y los 70, dicen que esas luchas fueron por la democracia. Pero esto no es el caso. Lo que estaba ahí en disputa era el carácter mismo de la sociedad. Una sociedad no capitalista y por ende, para ponerle un nombre, una sociedad socialista. Formaban parte de esa fuerza fracciones sociales muy distintas de la ciudad y del campo, asalariados, campesinos, pequeños propietarios, estudiantes, como dije ya, acaudillados por la clase obrera, que en la Argentina ya tenía una larga experiencia de luchas que se remonta al último cuarto del siglo XIX, Es esa clase obrera con esa experiencia la que se pone a la cabeza. El sujeto del cordobazo fueron las masas y eso le da la centralidad que tiene en la historia argentina. Y constituyó el cordobazo un hito en 3 sentidos. Primero, se pone sobre la mesa la cuestión del poder en Argentina, del poder en términos de clases sociales. Segundo, se manifiesta el proceso de formación y acumulación de una fuerza de enfrentamiento en los sectores populares capaz de sobrepasar a las fuerzas represivas convencionales del Estado. Tercero, el pueblo está dispuesto a repasar los aparatos armados represivos en defensa de la continuidad del movimiento de protesta acaudillados por los obreros. Es decir, las masas están dispuestas al enfrentamiento armado. Y eso es uno de los puntos sobre los que se asienta después el lanzamiento de la lucha armada y de los grupos porque perciben que en el pueblo hay disposición favorable. Bueno, eso ahora, tanto en lo que leí de este libro como en lo que dije hasta ahora, tiene que ver más con el aspecto político-social, pero hay un aspecto en ese proceso histórico que en la exaltación de la lucha de masas suele ser dejado de lado y al que me quiero referir especialmente porque enlaza aquellos hechos con la actualidad. Y es el análisis del movimiento orgánico de la estructura económica de la sociedad argentina. Se hacen referencia a manifestaciones coyunturales de ese movimiento orgánico. Vieron que el cordobazo tiene que ver, o la huelga de la obrera, tiene que ver con las quitas zonales, el sábado inglés, la de los estudiantes con el cierre de los comedores universitarios. Pero estos son manifestaciones de un movimiento orgánico que yo voy a tratar de sintetizar, movimiento orgánico del capitalismo argentino. Hasta la década de 1950, 1960, hacia esa época, el desarrollo del capitalismo argentino se da predominantemente en extensión. Eso quiere decir que las relaciones capitalistas se expanden en territorios donde no había relaciones capitalistas o donde no eran dominantes. Eso se agota en la década del 50-60 y comienza a desarrollarse el capitalismo argentino más en profundidad que en extensión. La organización social en la que predominaban las relaciones de capital industrial entra en crisis y aún hoy no ha logrado imponerse la nueva forma de organización en la que la forma del capital industrial queda totalmente subordinada al capital financiero.
Cuando yo digo capital industrial, no estoy pensando tanto en fábricas y chimeneas como en una relación social capital-trabajo asalariado. Cuando la expansión es en extensión, el capital atrae población, gente de campesinos que pasan a ser obreros. Bueno, ese es el movimiento fundamental. Trabajadores independientes que entran en la relación capitalista. Cuando predomina el capital financiero, lo que hay es expulsión. No hay incorporación de trabajadores a la relación capitalista, sino desocupación. Lo que hemos visto. Bueno, sin embargo, no se puede decir, el capital financiero ha ido avanzando, dando vueltas de tuerca, imponiendo su forma de organización. Estamos viendo la más reciente, estamos viviendo, padeciendo la más reciente. Pero eso ya viene desde, por lo menos, del 66. Porque en realidad, antes de eso, si uno mira el 55, ya en los discursos del Soberá y demás, está presente, está en embrión lo que hoy vemos desarrollado. Pero lo que en principio todavía uno diría no han logrado es el consenso de la totalidad de la población o de la mayoría de la población a esa nueva forma de organización. No lo han logrado, pero están ahí, ¿no? Bueno. Es esa situación en la estructura económica de la sociedad la que da sustento al proceso de luchas en Argentina en las décadas del 60 y 70. Proceso de confrontación que se desarrolló entre tres fuerzas sociales, esto no siempre es visto, expresión de los distintos intereses de las clases sociales fundamentales que bregaban por imponerlos al conjunto de la sociedad, postulando tres formas distintas de organización social. Por un lado tenemos la fuerza que conduce la burguesía, personificación del capital más concentrado, devenida oligarquía financiera. Cuando digo oligarquía financiera, estoy diciendo el capital más concentrado, no la oligarquía vacuna ni eso, que es de otro periodo. Oligarquía financiera entrelazada con el capital concentrado a nivel internacional, que es la fuerza del régimen, la fuerza del capitalismo, cuya base social la constituye una parte de la pequeña burguesía y burguesía agraria, y su programa expresaba y propugnaba el desarrollo del capitalismo en una nueva fase. Ese programa formaba parte de la ofensiva capitalista desarrollada en todo el mundo desde comienzos de la década del 70 para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia y el avance de las luchas obreras populares y de liberación nacional en la década anterior. Busca imponer la economía de mercado, la apertura al mercado mundial y el libre juego de la competencia que refuerza el poder monopólico del capital más concentrado. Es decir, esto que es bajo la bandera de libertad, lo que están haciendo es fortalecer a los monopolios. Este programa chocaba con el interés de la burguesía menos concentrada, defensora del mercado interno, esta segunda fuerza detentaba el gobierno nacional desde 1973, soñaba, por lo menos en el discurso, con un retorno a la Argentina de 1945-55 y se presentaba en las nuevas condiciones de desarrollo capitalista argentino como continuidad de la alianza social que había tomado la forma política del peronismo. Estaba formada por burguesía de personificación de capitales menos concentrados, aunque también tenían sus lazos con capitales transnacionales,
y la parte mayoritaria del movimiento sindical que constituía su base, si bien también había dentro del movimiento sindical fracciones políticas que buscaban ya un lugar en la Argentina del capital financiero. Y su bandera era el pacto social entre el movimiento sindical y las organizaciones empresarias. Esta fuerza que expresa el interés del capital industrial tiene como base la mayoría de la clase obrera, y eso yo creo que sigue siendo así. Y hay una tercera fuerza que propugna la superación del capitalismo y plantea como meta el socialismo, que tenía su base en una parte de la clase obrera y el pueblo, incluyendo fracciones de la pequeña burguesía. Las tres fuerzas contaban con cuadros sindicales, políticos y militares. Y como en la mayoría de los procesos históricos en que se define la naturaleza de una sociedad, acá lo que estaba en discusión era qué va a ser la Argentina. Como ocurre en la mayoría de los procesos históricos en que se define la naturaleza de una sociedad, el uso de la fuerza material, la confrontación armada, pasa a ocupar un lugar central en las relaciones de fuerza en la Argentina. Es decir, que si uno mira relaciones de fuerza en la perspectiva, por lo menos que teórica que tenemos nosotros, la Argentina transita el momento político-militar, que va mucho más allá de la voluntad de quienes empuñan o no empuñan las armas. La situación se define por la fuerza, entonces lo que se usa es la fuerza. Bueno, el desenlace desfavorable para el campo popular del proceso de enfrentamientos sociales que se desarrolló en la década del 60 y 70 permite a la fuerza social triunfante, como dije, acaudillada por la oligarquía financiera, aislar socialmente a la clase obrera para imponer su programa económico, social y cultural. Cuando digo aislar socialmente, acá hago una deriva. Los que nos movemos en el mundo de las ciencias sociales y de la investigación, hemos tenido que soportar desde la década del 80 más o menos los discursos que dicen que la clase obrera ha perdido centralidad, que la clase obrera ya no existe en las versiones más extremas, ¿no? La clase obrera no existe, que ha perdido centralidad, que ya no es como antes, como había sido en el Cordobazo, que el proletariado industrial es la cabeza de una fuerza social, sino que en realidad no es que no es cabeza de una fuerza social, sino que perdió centralidad o directamente no existe y ha sido reemplazada por los nuevos movimientos sociales. Bueno, no me voy a enganchar ahora en ese tema sobre el cual he escrito bastante, pero sí quiero decir que esos discursos forman parte de la política de aislar socialmente a la clase obrera para poder imponer el programa económico, social y cultural de la oligarquía financiera. Bueno, yo pararía acá porque acá tengo también una cosa sobre los dirigentes, pero es casi un ejercicio intelectual. Es notable en ese momento, y se ve bien en el movimiento obrero de la época del Cordobazo, que ese protagonismo de la clase obrera se da muy claramente en los gremios, en las actividades
que son centrales para la producción. Y fíjense, nosotros en el libro hacemos más desarrollado esto. ¿Se acuerdan? Que muchos de los que están acá se deben acordar que había participacionistas, dialoguistas y combativos, eran las grandes líneas. Fíjense que las figuras más importantes, o entre las figuras, pero yo creo que son las más importantes del movimiento obrero de esa época, 2 de las 3 corresponden a Luz y Fuerza. Tosco en los combativos y Tacone en los participacionistas. Es ese núcleo de la clase obrera. ¿Se acuerdan que el asombro del cordobazo es que lo habían protagonizado los obreros mejor pagados del país? Es ese núcleo el que me parece sirve como ejercicio para ver quién es el protagonista de esto. No sé si soy claro. No es que siempre se va a repetir, pero son esos gremios que están en posiciones estratégicas dentro de la economía, de la sociedad argentina, los que tienen 2 opciones. Y yo acá es lo que veo en la figura de Tosco y Tacone. Se incorporan al sistema en las mejores condiciones posibles, a partir de la fuerza que tienen. Fíjense que Luz y Fuerza no hace huelga nunca, porque dice y no hace falta que diga huelga. Ya está. Ya, ¿qué quieren, muchachos? Es cierto que la contrapartida es que nos militarizan también, sí. Pero entonces son estos que están en esas posiciones. Decía, tienen 2 alternativas. O entran al sistema en una situación de relativo privilegio, o se oponen al sistema porque quieren ser ellos los que conducen la sociedad, que sería el caso de Tosco. Bueno, pero eso es medio un ejercicio al margen. Nicolás, pero la centralidad del sector va cambiando. Es decir, Luz y Fuerza tiene cierta centralidad, pero conforme cambia la sociedad, hay otros que empiezan también. Es cierto, algunos pierden su centralidad. Por ejemplo, pensemos, los ferroviarios en la década del 20, del 30, o los portuarios en la década del 10, eran justamente los que tenían, pero sobre todo los ferroviarios, tenían una... ¿Por qué? Porque eran los que podían parar el país. Hoy uno podría pensar ese lugar para los camioneros, pero hay otros que están siempre, como, por lo menos que están hace mucho y siguen estando, como es el caso de Luz y Fuerza, como puede ser el caso de todos los que trabajan en informática, que todavía no se han, es como que no han tomado conciencia de su fuerza colectiva, pero los bancarios, ¿no es cierto? Es cierto lo que decís, habría que ver para cada momento quiénes son, más rigurosamente. Yo estoy diciendo así un poco impresionísticamente, ¿no? Sí. Ahora, la centralidad de la clase obrera se da por el número y el protagonismo, o también porque expresa la principal contradicción en el capitalismo. Porque hemos tenido toda esta discusión, seguramente vos te referías a lo mismo, todos estos años con los movimientos sociales. Decía, ha aparecido un nuevo sujeto que centraliza las luchas, la canasta. Los movimientos sociales no paran el flujo de plusvalía en ningún lado, ¿no? No. En cambio, se paran los aceiteros, por ejemplo, hoy, para el autogremio que está avanzando, y
y te para el 80% de las exportaciones oleaginosas de la Argentina. Entonces, ¿por cómo es? ¿Por el número? ¿Por su peso político? ¿O porque expresa esa contradicción? Ahí depende de qué estés mirando, porque yo te digo, expresa la contradicción el conjunto de la clase obrera. Sí. Sí. Ahora, acá cuando hablamos de los aceiteros o de los ferroviarios, estamos hablando de fracciones. Y ahí lo que pesa no es el número, pesa la posición estratégica. Pesa la posición estratégica. Ahí les venía comentando a las chicas cuando veníamos para acá, nosotros en el centro de investigación tenemos una base de datos de conflicto que abarca todas las formas de conflicto que se les pueda ocurrir, no solo obrero, porque mucha gente confunde y cree que solo vemos conflicto obrero, no, todo. A ver, desde las marchas de Ni Una Menos o del orgullo gay hasta un conflicto en una fábrica, hasta un movimiento de vecinos. Por ejemplo, cuando ustedes se movilizan, lo que vos me contabas, se movilizan... En el barrio, marcha del periodismo. Sí. Bueno, eso, si sale en el diario, queda registrado como un hecho de conflicto. Nosotros no lo llamamos de conflicto, lo llamamos de rebelión, pero bueno, no entremos en esos detalles. Tenemos 30 años de registro, que tiene sus debilidades, porque tampoco somos... no es perfecto, no tenemos fuerza. A recoger datos hay que tener. No somos el Ministerio del Interior. Recogemos lo que sale en 4 diarios disque nacionales, lo cual quiere decir porteños. La Nación, Clarín, Crónica, y ahí me salen 30, Crónica y Página 12. Que cada uno está medio como especializado en dar cuenta de conflictos. La Nación, si algo pasa en el campo, está en la Nación. Eso seguro. También es cierto que el registro puede ser variable según queremos voltear un ministro, aparece un corte de picada en el norte del Chaco. Queremos sostener al ministro, no sale nada. Ahora, nosotros hacemos verificaciones con otras bases de datos y en general da. Sería ideal poder sacar diarios provinciales, pero bueno, no nos da la fuerza. ¿Qué nos muestra esto? Y ese es el trabajo que yo llevé a la jornada de historia, que llevamos con María Celia Cotarelo. Bueno, digo como es ahora y después cuento un poquito de antes. La curva, en términos relativos, o sea, como porcentaje de hechos totales, reconvocados por el movimiento sindical, hace así. ¿No es cierto? Entonces... ¿Entre qué año y qué año? 1994-2023. Hace esto. Escucho, arrancan bien arriba. Relativo, ¿eh? Ahora, los que siguen, arrancan acá. O sea, el movimiento sindical es el que más hechos convoca de lejos. Yo tengo en la cabeza lo que fue la década del 90, de ahí yo estaba más involucrado en esta investigación. Los hechos convocados por sindicatos yo creo que eran el 37% de los hechos. El siguiente, que era pequeños patrones, 7%.
estudiantes 6%. Fíjense el abismo. Entonces, en términos relativos, va bajando, pero aún bajando está muy por encima de cualquier otro. Eso por un lado. Pero además, en términos relativos, y al ser en términos relativos, puede ser porque hace menos hechos el movimiento obrero o porque hacen más hechos otros sujetos, vecinos, familiares de víctimas, etc. Sí, de otro tipo de organización. No tengo acá de memoria si todos los años es así, pero hay muchos años en que en términos absolutos las acciones o los hechos convocados por sindicatos crecen, aunque relativamente bajen, porque hay otros que hacen más, no más que los sindicatos, pero más que lo que hacían antes, aunque haya otros, porque hay otros que hacen más hechos, bajan relativamente, pero en términos absolutos sigue creciendo. Entonces ahí es donde uno se pregunta cómo es esto de que desaparece la clase obrera. En ese momento había bastante tranquilidad, en el 70, el 69 había sido el Cordobazo. Había bastante tranquilidad, pero sí, había mucho consenso de que estábamos fastidiados y hastiados del régimen, y había que cambiar el régimen. Y se veía como una lucha entre la gente del régimen, que eran los que no habían ido a reprimir a tiempo, los cuarteles que estaban cerca, que no habían ido a reprimir, y el Cordobazo había tomado una fuerza muy grande, porque no hicieron caso a la Junta Militar, y todo eso configuró toda una... Pero había mucho consenso, me parece a mí, lo que yo percibí, de cambiar el régimen, de cambiar la situación, ¿no? Y digo ahora, cómo yo trato de disparar, cómo relacionarlo con el ahora, cómo se va condensando, cómo se va aglutinando el consenso para ver cómo cambiar la situación que es realmente calamitosa. Cuando vos decís régimen, estás pensando en un gobierno militar. En ese momento. Sí, sí. Y ahora un gobierno democrático. Sí. Son tantas las cosas que han cambiado. Son muchas las cosas que han cambiado. Ahora, a ver, dos problemas distintos. Depende también de dónde se haya movido uno o demás, pero mi percepción, sobre todo en los 70, era que la democracia no le importaba a nadie. No. Es decir, estaba como presente lo que ahora estamos viendo con estos gobiernos, que serán elegidos por los que hacen una política popular. Ahora, respecto de... Yo no creo que se pueda tomar un hecho histórico y decir cómo lo aplico acá, pero sí conocer este hecho histórico me permite ver cómo es el desarrollo. Es esto que yo decía, ahí en esa época empieza a hacerse presente el capital financiero, la ideología del capital financiero, que necesita de un golpe militar, de una dictadura, de las hiperinflaciones del 89, es decir, necesita de varios componentes para empezar a presentar su ideología y su interés como si fuera el interés del conjunto, que es lo que estamos viendo ahora. Están presentando el interés del gran capital como si fuera el interés de todos. Sos libre, individuo libre,
que no está sujeto a nada y eso es lo mismo que le pasa a, ¿cómo se llama? El de Tesla, Elon Musk. Lo mismo te pasa a vos, que sos el último en el carro, que andás en una bicicleta. O sea, había mucha conciencia de clase en la época del Cordobazo y hoy me parece que no. Que eso es lo que hace falta. En ese momento, en esa situación, no sé si había conciencia en general. Eso yo no lo sé. En el Cordobazo sí. No, pero en esa situación, en el Cordobazo, con esos protagonistas. Sí. Ahí sí. Apuntaban a entenderlo a todas las defendían la sociedades, clase obrera. Hoy no hay esa sensación. A mí me da la sensación de que no hay, digamos, un criterio de defender la clase obrera. Es decir, el obrero mira para arriba a ver cuándo va a llegar a ser clase media. Y sos clase media, pero sos obrero también, porque si sos maestro también sos trabajador. Sí, no hay conciencia. Eso me parece que falta, no sé. Y después, otra de las cosas importantes para mí del Cordobazo es la unidad estudiantil, obrero estudiantil. Sí, eso tenía que ver con una situación. Bueno, no se está dando habitualmente. A ver si encuentro, me clavaste una espina con lo que dijo Ruchi. Está en YouTube, Eso iba a decir, nos queda como tarea moderado por Sofovich. Lo vamos a encontrar. Bueno, está Nicolás la referencia, si no. ¿A quién puedo invitar en lugar de Sofovich? ¿A quién puedo invitar para el debate en lugar de Sofovich ahora? ¿A quién? ¿Qué te gusta? Ruchi dijo que estaba en contra de que haya trabajadores explotados. Debían desaparecer los explotados y los explotadores dentro de una sociedad integrada, cada uno con sus obligaciones y derechos. Claro, para él explotación es cuando te hacen trabajar de más, no cuando te traen lugar y a ver si encuentro justo ahí. Bueno, vamos. No importa, de verdad. Hoy lo vamos a Pasa eso, no queda duda, no pensar nada. Bueno, mientras termina de pelearse con el libro, Mira, a ver. Ruchi dice, no soy antimarxista, no soy anticomunista ni anti nada. Soy peronista, bla, bla. Bueno, no, y después es muy interesante lo de la organización, la discusión sobre la organización sindical, porque Ruchi reivindica el centralismo burocrático. Y dice que eso es lo que le da la fuerza al movimiento. Los cuerpos orgánicos, dice. Bueno, Bueno, muy bien. el libro se lo dejo. Gracias. Agustín Tosco, La clase revolucionaria. Así que bueno, lo pueden pedir aquí en la biblioteca. Y bueno, les cuento que la semana que viene vamos a contar con la presencia de Natalia Salvo y Amado Hugo. Espero que puedan venir. Hasta hoy me dijeron que sí, así que bueno, lo vas a ver por nuestro canal de YouTube después. No es lo mismo, pero bueno. Y ya saben que así como
como esta charla con Nicolás, que va a estar ya en unos días más, ya va a estar disponible para que la puedan volver a ver o compartir y demás, lo mismo con todas las anteriores. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nos encontramos el viernes que viene.